¿Podemos iniciar? Sí, ya podemos iniciar. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Mario Izquierdo, oftalmólogo, actualmente es fellow del Departamento de Cirugía Plástica Ocular de la Clínica Foscal. Hoy vamos a hablar sobre la clase que nos corresponde, que es abarcar todo el contenido al cual nos enfrentamos diario nosotros como cirujanos plásticos oculares y oncólogos oculares. Esta clase está a cargo específicamente del doctor Alberto Luis Díaz, oftalmólogo, subespecialista en cirugía plástica ocular y en oncología ocular. El campo de acción de esta área pues va a abarcar todas las lesiones que afecten los párpados, la órbita, el sistema lagrimal, y también vamos a abarcar patologías oncológicas de todas estas áreas. También afecciones de la conjuntiva, del globo ocular y patologías traumáticas de estas áreas, también nosotros las abarcamos en nuestro campo. Tener en cuenta que los párpados van a corresponder a expresión de belleza y o normalidad. Podemos observar dos pacientes completamente diferentes. Una paciente pues claramente la de la derecha más joven, podemos observar que no tiene ninguno de estos cambios que sí presenta la siguiente paciente, que es una adulta mayor. Vemos cómo tiene cambios involutivos en sus párpados que claramente pues afectan esa expresión de belleza y normalidad que podemos observar en la diapositiva. Los párpados son importantes porque van a cumplir varias funciones. La primera función de estos va a ser la protección, la cual va a ser posible por el cierre completo de estos y por la presencia de diversos anexos, como van a ser las pestañas, que van a ayudar a tener una superficie ocular sana. Cuando el cierre ocular no es completo, esto se denomina lagoftalmos, y cuando hay lagoftalmos, el paciente puede llegar a presentar cuadros crónicos de hiperemias conjuntivales, queratitis, incluso podemos observar quemosis o incluso perforaciones oculares, como se podrán ver en diferentes patologías. También van a ser importantes los párpados porque van a ayudar en el mantenimiento de la lágrima. En estas estructuras se van a encontrar diferentes glándulas, como van a ser las glándulas de Meibomio, que van a estar ubicadas a nivel de las placas tarsales. También vamos a encontrar otras glándulas que van a ser las glándulas de Moli, las glándulas de Sais, que también van a ayudar a la contribución de ciertas capas de la película lagrimal. Hay que tener en cuenta que el parpadeo espontáneo generalmente ocurre cada 4 segundos, con un parpadeo normal de aproximadamente 12 parpadeos por minuto durante el ciclo normal de parpadeo. El parpadeo va a ser importante porque va a estimular la expresión de la lágrima, lo cual va a facilitar que haya una adecuada visión, ya que va a proporcionar una superficie óptica lisa, la cual va a ser importante para que pase la imagen adecuadamente a través de la córnea, luego pase a través del cristalino, llegue a la retina y así mismo se pueda formar adecuadamente en el cerebro y se pueda transmitir la imagen. Topográficamente, los párpados se pueden dividir en estas áreas anatómicas que pueden observar en esta diapositiva. Podemos observar cómo podemos encontrar áreas como va a ser la comisura medial, la comisura externa, el canto medio, el canto lateral. Generalmente hay que tener en cuenta que el canto lateral va a estar ubicado 2 milímetros por encima del medial. Vamos a encontrar el pliegue palpebral, el cual va a ser algo muy importante. Hay que tener en cuenta que el pliegue generalmente en hombres es mucho más bajo y se va a encontrar aproximadamente a 6 a 8 milímetros, y en las mujeres generalmente se tiende a ubicar de 8 a 10 milímetros. Vamos a encontrar también el borde libre del párpado. Vamos a encontrar el surco palpebral, vamos a dividirlo también en una hendidura horizontal y en una hendidura vertical. Hay que tener en cuenta que la piel de los párpados histológicamente es la piel pues, más fina del cuerpo. Podemos observar cómo tiene diferentes capas y cómo comparándola con otras capas de otras áreas de la piel, vemos que la epidermis de esto pues, va a ser mucho más delgada y va a carecer de un estrato que va a ser el estrato lúcido, que generalmente tiende a estar ubicado solamente en pieles gruesas. Hay que también tener en cuenta que los
párpados no van a tener grasa subcutánea a su alrededor y la dermis de esto también va a ser mucho más delgada. Hablando de las patologías que afectan los párpados, estas a su vez pueden ser clasificadas en patologías congénitas, patologías adquiridas, patologías seniles o degenerativas, aquellas que generan movimientos involuntarios, inflamatorias e infecciosas, tumorales y traumáticas, y vamos a hablar de cada una de estas en esta charla. En cuanto a las malposiciones congénitas, empezamos con el epicanto. Vamos a observar cómo definimos el epicanto como aquellos pliegues verticales u oblicuos que se van a extender ya sea desde el párpado superior o desde el párpado inferior hacia el canto medio. Generalmente estos pliegues tienden a ser bilaterales y van a estar causados principalmente por fibras musculares ectópicas. Generalmente los niños que presentan estos pliegues epicánticos prominentes pueden dar la apariencia de tener algún tipo de estrabismo debido a la disminución de la exposición escleral, sobre todo a nivel nasal, lo que puede incluso resultar en un falso diagnóstico y va a ser la principal causa de pseudoestrabismo en la infancia. En cuanto a otra patología congénita, vamos a encontrar la ptosis palpebral. Hay que tener en cuenta que ptosis va a significar descenso o caída. Hablando del párpado superior, pues el descenso o caída del párpado superior, que incluso puede llegar a comprometer la visión. En cuanto a la ptosis en general, esta tiende a ser clasificada como causas congénitas o adquiridas, y las causas de estas pueden variar. Generalmente la causa de la ptosis congénita tiende a ser miogénica y va a estar asociado con un mal desarrollo o un desarrollo incompleto del músculo elevador del párpado. Esta a su vez va a estar clasificada como leve, moderada, severa, dependiendo de qué tanto descenso del párpado superior tenemos, y asimismo el tratamiento debe ser enfocado o debe ser dado de inmediato dependiendo de qué tanto grado de ptosis tengamos y qué tanto riesgo de desarrollo de ambliopía tengan estos niños por la oclusión del eje pupilar. Entonces podemos observar cómo este paciente tiene una ptosis palpebral leve del lado derecho, podemos observar cómo hay una menor distancia del reflejo corneal a las pestañas del lado derecho en comparación con el lado izquierdo. Generalmente cuando ocurre una menor exposición, en este caso de 2 milímetros, va a ser clasificado como una ptosis leve. Vamos a encontrar una ptosis palpebral moderada cuando tenemos ptosis de 3 milímetros, como es el caso de este paciente que tiene una ptosis del lado izquierdo. Claramente en esta foto pues es notorio la ptosis de este paciente, y este paciente fue llevado a una corrección de esta ptosis con una adecuada respuesta. Y vamos a clasificarla como ptosis severa cuando tenemos una ptosis mayor de 3 milímetros. Esos pacientes en los cuales hay un descenso tan marcado del párpado superior que incluso ocluye la pupila, sí van a requerir un tratamiento inmediato por el riesgo de desarrollar ambliopía. También hay que tener en cuenta que en casos de que tengamos ptosis severas bilaterales, que se asocien además con otras manifestaciones oftalmológicas como puede ser diplopía o incluso los pacientes se quejen de algún tipo de debilidad muscular, hay que sospechar diferentes distrofias musculares como puede ser la miastenia gravis. Entonces siempre en estos casos es importante descartarlo, enviarlo para su estudio neurológico y pueden realizar las diferentes pruebas para confirmar o descartar este diagnóstico. Ahora hablando de las malposiciones adquiridas, vamos a encontrar el entropion del párpado inferior. Vamos a definir entropion como aquella inversión del margen palpebral, lo cual va a ocasionar a que haya esta verticalización de las pestañas que incluso pueden generar un roce crónico en la córnea, y claramente esos pacientes van a tener muchos síntomas irritativos secundarios a ese roce constante de estas pestañas en la córnea. Generalmente este entropion también del párpado inferior puede ser clasificado como congénito, espástico, involutivo, cicatricial. Dependiendo de su causa, generalmente el entropion involutivo va a ser más frecuente en los adultos mayores. Lo contrario de entropion, vamos a encontrar el ectropion, que va a estar definido como aquella eversión del margen palpebral. Generalmente esta eversión crónica de este margen palpebral puede llevar a que esta superficie se queratinice, que estos pacientes tengan incluso lagrimeo crónico asociado con
que el punto lagrimal se va a volver mucho más estenótico y la lágrima va a rebosar a través de las mejillas. Asimismo, este ectropion, igual que el entropion, puede ser clasificado dependiendo de su causa en congénito, involutivo. Vamos a encontrar también ectropions asociados con parálisis facial, es decir, ectropion paralítico, cicatriciales o incluso mecánicos, y vamos a hablar de cada uno de estos ahorita en las siguientes diapositivas. Podemos observar en esta imagen, en la primera foto, un paciente con ectropion de párpado inferior izquierdo. Vemos en la siguiente imagen una paciente también con un ectropion del párpado inferior derecho. Vemos cómo esta paciente también está cursando con este ectropion del párpado inferior izquierdo y cómo después de un procedimiento quirúrgico vemos cómo ya no tiene esta eversión de este margen palpebral. Aquí también podemos observar otro paciente con un ectropion de predominio medial en el párpado inferior derecho. Vemos cómo después de un procedimiento, específicamente un cierre en cuña, ya no tiene esta eversión del margen palpebral. También, como les comentaba, puede asociarse a causas cicatriciales y esto va a generar específicamente que haya un acortamiento de la lamela anterior. Esto va a estar principalmente asociado con daños actínicos por exposiciones solares crónicas, incluso pacientes que presenten dermatitis agudas, que tengan incluso antecedentes de terapias de irradiaciones tumorales o incluso como resultados de traumatismos. Generalmente el manejo de estos ectropions cicatriciales va a ser diferente, puede ser incluso manejado con injertos de piel de espesor total para tratar de mejorar ese acortamiento de esta lamela anterior. Este caso es un paciente, como podemos observar, tiene una cicatriz a nivel del tercio medio del párpado inferior izquierdo que está generando este ectropion cicatricial. Vemos cómo después de realizar una remodelación de esta cicatriz, ya este ectropion pues no va a estar presente, ya se resolvió, e incluso esa retracción que estaba generando esa misma cicatriz. Como les comentaba, también puede asociarse a parálisis facial y esto va a estar asociado principalmente a la pérdida del soporte del músculo orbicular del párpado inferior. Vamos a observar otros signos asociados con la parálisis facial en esta paciente. Vamos a ver cómo esta paciente, al pedirle que cierre los ojos, vemos cómo tiene un cierre incompleto de estos párpados y, como les comentaba al inicio, este cierre incompleto se va a denominar lagoftalmos. También podemos observar el ectropion posterior a diferentes cirugías, específicamente en pacientes que son llevados a blefaroplasias inferiores. Siempre es importante tener en cuenta cuánta piel podemos llegar a resecar y si es necesario realizar una adecuada refijación cantal. En este caso, esta paciente, vemos cómo ese párpado inferior de ambos ojos se encuentra prácticamente despegado en ambos párpados y pues va a requerir un procedimiento para tratar de mejorar esa posición del párpado inferior. En cuanto a las tosis adquiridas, como les comentaba también, las tosis asimismo pueden ser clasificadas como congénitas y podemos encontrar las tosis adquiridas, que son las que vamos a hablar ahora. Las tosis adquiridas, generalmente la principal causa de estas va a ser la tosis palpebral aponeurótica. Un signo típico clínico que vamos a observar a diario va a ser el pliegue palpebral mucho más alto del usual. Como les comentaba, en hombres tiende a estar ubicado entre 6 a 8 milímetros, en mujeres entre 8 a 10 milímetros. Si nosotros pasamos una regla o incluso un compás, vemos que este pliegue pues va a estar mucho más alto del usual y esto nos va a hablar de que hay una desinserción de la aponeurosis del elevador al tarso. Como les comentaba también, generalmente en pacientes que tengan esas tosis bilaterales severas, que se asocien con diplopías o incluso estos pacientes refieran que en el transcurso del día sienten que los párpados van cayendo pues mucho más del usual, es importante descartar miastenia gravis y deben ser remitidos a neurología o incluso neurooftalmología para realizar un adecuado estudio y poder descartar este diagnóstico. Este es un paciente que presenta una distrofia adquirida. Vemos cómo la tosis es tan severa que incluso necesita de estas cintas adhesivas para producir o para tener algo de abertura ocular que permita tener algo de visión. Estos pacientes incluso pueden quejarse de cegueras funcionales por la misma tosis tan severa que presenta. En casos de tosis agudas, siempre es importante descartar que no haya parálisis del tercer nervio, específicamente en casos de pacientes que aparte de la tosis se presenten con limitaciones de los diferentes movimientos oculares.
Como en este caso, esta paciente tiene una ptosis del párpado superior izquierdo. Además, también presentaba una limitación para la elevación, para la depresión o la aducción del globo ocular, lo cual nos va a hablar de que posiblemente puede llegar a tener una parálisis de este tercer nervio craneal. Es importante en casos de que tengamos parálisis completas de este tercer nervio, pedirle una neuroimagen para poder descartar que no tenga un aneurisma de la arteria comunicante posterior, lo cual va a ser la principal causa de estas de esta parálisis completa del tercer nervio. También en casos de pacientes que hayan sido llevados a cervicotomías previas o simpatectomías, que incluso pueden desarrollar síndromes de Horner, recordar que la triada característica de esta entidad va a ser la presencia de miosis pupilar, la presencia de ptosis palpebral y anhidrosis, y en estos casos, en estos pacientes, pues van a requerir un tratamiento, un abordaje quirúrgico completamente diferente en comparación con los anteriores pacientes que les mostraba. También puede asociarse a condiciones traumáticas la ptosis palpebral, generalmente pacientes que presenten estos traumas tan severos en esta región palpebral pueden incluso desinsertar la aponeurosis del elevador al tarso y van a requerir un tratamiento quirúrgico para tratar de corregir esta ptosis secundaria al trauma. O incluso podemos encontrar ptosis mecánicas específicamente causadas por el peso que genera diversas lesiones, como en este caso vemos cómo esta lesión tumoral genera un peso en el párpado superior izquierdo y claramente está generando una ptosis secundaria en este paciente. Vamos también a encontrar diferentes patologías que van a generar secuelas a nivel de los párpados superiores o inferiores, como es el caso de la orbitopatía distiroidea. La principal causa de la orbitopatía distiroidea va a ser la enfermedad de Graves y el signo clínico más específico o más visto hasta en el 90% de los pacientes va a ser la presencia de proctosis o exoftalmos asociados con diferentes malposiciones tanto en los párpados superiores como inferiores. Vamos a observar cómo esta paciente tiene un exoftalmos bilateral. Aparte de eso, también vemos cómo tiene una retracción tanto del párpado superior como del párpado inferior. Generalmente, el párpado inferior descansa sobre el limbo, sobre esta estructura anatómica a nivel de la córnea, que va a estar ubicada entre la zona de transición entre la córnea y la conjuntiva, que corresponde al limbo corneoescleral. Y vemos cómo en esta paciente podemos observar cómo hay una mayor exposición de esta esclera, y esto va a ser denominado una retracción palpebral, en este caso inferior, y superior pues va a ser algo muy similar. Vemos como hay también una mayor exposición de esta esclera y va a estar definido como una retracción palpebral superior. Podemos observar este paciente también con secuelas de orbitopatía distiroidea. Vemos cómo presenta un exoftalmos del lado derecho, en el lado izquierdo ya tiene una prótesis. Vemos cómo tiene una retracción del párpado superior inferior. Vemos cómo presentan signos característicos también de esta entidad. Estos pacientes generalmente pueden tener diferentes signos clínicos de retracciones palpebrales, como puede ser estas miradas así de terror. Este es un signo clínico descrito en estas retracciones por tiroides también. También vemos cómo este paciente también presenta secuelas de orbitopatía distiroidea. Vemos cómo tiene una exoftalmos del lado izquierdo, como hay una retracción del párpado superior izquierdo, y aparte de eso también tiene un descenso incompleto del párpado superior al pedirle al paciente que mire hacia abajo. Este signo también va a ser típico de pacientes que presentan retracción palpebral por causas tiroideas. Esta otra paciente también podemos ver cómo tiene un exoftalmos bilateral, pues mucho más marcado del lado izquierdo, y vemos cómo tiene esta retracción del párpado superior izquierdo. Esta paciente fue llevada a una cirugía de camuflaje de párpados y vemos cómo después de su procedimiento, pues ya esta condición, esta retracción, pues ya no va a ser tan notoria como si es notoria inicialmente en esta paciente. En cuanto a las malposiciones asociadas con la edad, vamos a encontrar la dermatochalasis, la cual va a estar definida como aquella condición fisiológica que se va a manifestar clínicamente como un hundimiento de la piel del párpado superior. Típicamente
esta entidad tiende a presentarse de forma bilateral. Se va a recetar generalmente en pacientes mayores de 50 años, pero se puede incluso presentar a cualquier edad. Y lo que vamos a encontrar va a ser esta piel redundante y laxa con pobre adherencia al músculo, específicamente el músculo orbicular que está por detrás de esta piel. Vemos cómo esta paciente presentaba esta dermatochalasis bilateral, que ocasionaba incluso síntomas como pesadez o la limitación del campo visual que generalmente se quejan estos pacientes. Y podemos ver cómo después de ser llevada a un procedimiento en el cual se elimina o se reseca esta cantidad de piel redundante que va a corresponder a la blefaroplastia superior, ya ese exceso de piel no va a ser notorio en esta paciente. Otro paciente también en el cual presenta esta dermatochalasis bilateral, vemos cómo después de la blefaroplastia superior, pues ya tampoco tiene esa piel redundante en los párpados superiores. También podemos encontrar malposiciones a nivel de las cejas asociadas con la edad. Hay que tener en cuenta que generalmente la posición va a variar dependiendo del sexo. Generalmente en los hombres las cejas tienden a estar ubicadas a nivel del reborde orbitario superior, en las mujeres tienden a estar ubicadas mucho más altas, y podemos incluso observar en este paciente cómo presenta esta tosis marcada. Estos son los resultados. Presenta esta tosis marcada de cejas y presenta una condición que va a ser una pseudodermatochalasis asociada con esa tosis de ceja. Este paciente fue llevado a una pexia de cejas endoscópica y podemos observar cómo solamente después de corregir la posición de las cejas, ese exceso de piel que se veía en los párpados superiores se corrigió solamente con corregir la posición de las cejas. Esta otra paciente también que presenta una tosis principalmente de la cola de las cejas, ella se quejaba y le molestaba esa posición a nivel de la cola de las cejas, fue llevada también a una frontoplastia endoscópica, en la cual podemos observar cómo las cejas pues ya se van a observar mucho más altas y claramente a la paciente pues le gustó esa posición final de sus cejas. Vamos también a observar cambios a nivel de los párpados inferiores. Vamos a observar cómo hay diferentes cambios involutivos, como va a ser la presencia de estas bolsas en los párpados. Incluso podemos observar cómo este paciente tiene un surco, un surco nasopalpebral pues mucho más marcado. Este paciente fue llevado también a una cirugía de blefaroplastia inferior, en el cual posterior a su tratamiento pues ya no están marcadas estas bolsas ni este pseudoectropion que presentaba este paciente. En cuanto a las patologías traumáticas, vamos a encontrar diferentes heridas que pueden afectar los párpados. Podemos observar cómo en esta imagen vemos cómo hay una herida de espesor parcial sin compromiso del borde libre del párpado, pero tiene un compromiso de la ceja. En estos casos de que ustedes se enfrenten a estos pacientes, es importante realizar una adecuada revisión para que lo realice un adecuado equipo multidisciplinario, pueda realizar la reconstrucción de este tejido que está evolucionado. Vamos a encontrar también otro caso de otro paciente, otra herida a nivel del párpado inferior derecho. Vemos cómo es una herida de espesor completo en el cual hay un compromiso del borde libre del párpado. Esta reconstrucción también va a ser mucho más compleja y debería realizarlo específicamente un oftalmólogo y ojalá que lo realizara pues un oculoplástico para tratar de buscar y de hacer una adecuada similitud con la anatomía normal. Vemos como otro paciente también tiene una herida de espesor completo. Generalmente en casos de que ustedes tengan heridas que estén cercas o ubicadas a nivel del canto medio, siempre es importante sospechar de que hay un compromiso a nivel de la vía lagrimal, específicamente del canalículo, como es este paciente en el cual vemos cómo es una herida cerca del canto medio, vemos cómo el punto lagrimal inferior se encuentra desplazado y va a requerir una cirugía mucho más compleja, ya que va a requerir una reconstrucción además del párpado, de su vía lagrimal también, para evitar que tenga un lagrimeo crónico. Otro paciente también que presenta una herida de espesor completo, como les comentaba, todas estas heridas cerca del canto medio requieren siempre sospechar que haya compromiso de la vía lagrimal. Este otro paciente también tiene una herida de espesor completo. En este caso, al paciente se le pasó una sonda confirmando que tiene un compromiso del canalículo, y esos pacientes, como les comentaba, pues van a requerir una reconstrucción quirúrgica mucho más compleja. Podemos observar cómo en
este paciente presenta una avulsión del canto medio. Estos casos también van a requerir una reconstrucción compleja que debe abordarlo específicamente, ojalá un óculo plástico, para realizar el adecuado cierre de esta herida del párpado. También en casos de pacientes que tengan estas equimosis marcadas en los párpados inferiores o incluso párpados superiores, que ustedes observen o palpen algún tipo de enfisema subcutáneo, de enfisemas, o incluso al pedir al paciente en las diferentes posiciones de la mirada y vean que tiene alguna limitación para la elevación o la depresión, sospechar algún tipo de fractura de paredes de la órbita, como es el caso de esta paciente que presenta una limitación para la elevación del globo ocular izquierdo. Vamos a observar cómo en este TAC, con una ventana para tejido óseo, en un corte coronal, hay una fractura del piso de la órbita y vemos cómo el recto medio va a estar atrapado y el recto inferior, perdón, va a estar atrapado y eso no permite que haya una adecuada elevación del globo ocular y va a requerir una reducción cerrada de esta fractura para tratar de corregir esta limitación y estas alteraciones a nivel de los movimientos oculares. En cuanto a las patologías que generan movimientos involuntarios, vamos a encontrar dos grandes patologías que van a ser el blefarospasmo esencial benigno y el espasmo bifacial. Definiendo el blefarospasmo esencial benigno como aquella distonía caracterizada por la contracción bilateral involuntaria y progresiva de los músculos del párpado, específicamente del músculo orbicular, del músculo procerus o piramidal y del músculo corrugador. Generalmente se presenta con una edad promedio de alrededor de los 55 años, tiende a estar más frecuentemente vista en mujeres que en hombres con una relación de 2 a 4 a 1 y su etiología se cree que ocurre principalmente por una alteración a nivel de los ganglios basales con respecto a los neurotransmisores de dopamina. Generalmente los espasmos descritos por estos pacientes tienden a ser progresivos, van a desaparecer durante el sueño, lo cual va a ser un signo patognomónico para hablar de esta entidad, y van a aumentar con el estrés. Hay que tener en cuenta que incluso estos pacientes pueden llegar a tener episodios de cegueras funcionales por la imposibilidad para poder tener una abertura de los párpados. Vamos a encontrar otra entidad que va a ser el espasmo bifacial. Esta va a estar descrita como aquella contracción unilateral, repetitiva, tónica o clónica de los músculos faciales inervados por el nervio facial. También ocurre mucho más frecuentemente en la quinta, sexta década de la vida. Los espasmos van a continuar durante el sueño, lo cual lo va a diferenciar del blefarospasmo, y rara vez la afección puede manifestarse bilateralmente, como se ocurre con el blefarospasmo esencial benigno. La etiología de esta entidad principalmente va a estar asociada con una compresión del séptimo nervio en su raíz por una rama vascular arterial aberrante. Principalmente las compresiones debidas que causan esta entidad van a ser causadas por el tronco basilar o arterias vertebrales y van a estar asociadas principalmente con arterias dolicooctásicas de dichos vasos que van a comprimir este séptimo nervio. Otras causas de posibles compresiones neurales van a ser los tumores del ángulo pontinocerebeloso, los tumores del foramen yugular o incluso tumores del cuarto ventrículo. En estos casos, como este síndrome va a ser un síndrome neurovascular, es importante solicitar una neuroimagen con énfasis específicamente en el ángulo pontinocerebeloso para confirmar o descartar una arteria dolicooctásica que va a generar esta compresión neurovascular. Generalmente, al ser este síndrome un síndrome neurovascular, podría manejarse directamente con el servicio de neurocirugía con un procedimiento para tratar de descomprimir este séptimo nervio. Pero este es un procedimiento pues mucho más complejo. Generalmente los pacientes no quieren realizarse ningún procedimiento quirúrgico y prefieren manejar los espasmos con la toxina botulínica para el control de estos síntomas. Entonces, hablando un poco de la toxina botulínica, esta va a estar descrita como aquella neurotoxina producida por el Clostridium botulinum. Esta va a producir una quimiodenervación paralizando temporalmente los músculos. Hay que tener en cuenta que el Clostridium botulinum va a ser un bacilo anaeróbico gram positivo que va a contener 7 serotipos, el A, el B, C1, D, E, F y G, pero el que causa botulismo en humanos va a ser los serotipos A y B. En cuanto a su historia, esta fue usada como arma biológica hacia la Segunda Guerra Mundial por los británicos y japoneses.
En cuanto a las formas de presentación, vamos a encontrar, creo que la más popular y que todos conocemos va a ser el Botox. Este puede venir de 50 y 100 unidades, pero también podemos encontrar otras como va a ser el Dysport o incluso el Xeomin. Una característica de este último, es decir, el Xeomin, es que va a carecer de proteínas complejantes, lo cual va a hacer que esos pacientes no generen anticuerpos a largo plazo, o que incluso podría ser usada en pacientes que usan esta toxina de manera crónica para el control de estos espasmos y que ya se acorta su tiempo de uso por el uso crónico y requiere algo para tratar de mejorar esos espasmos y que no se controla específicamente con las toxinas como el Botox o el Dysport. En cuanto al mecanismo de acción de la toxina botulínica, esta va a inhibir la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular a nivel de las terminales nerviosas presinápticas, las cuales van a estar reguladas principalmente por el complejo SNARE. Generalmente, los pacientes a los cuales se aplica la toxina botulínica va a tardar 3 a 4 días en ver su efecto clínicamente, y la duración clínica del efecto puede variar entre 3 a 4 meses. En cuanto a las aplicaciones usadas en la oftalmología, va a ser útil sobre todo para pacientes que tengan estrabismo, para pacientes que presenten estos espasmos secundarios a blefaroespasmo, incluso espasmos semifaciales, o incluso va a ser útil para pacientes que quieran realizar algún tipo de rejuvenecimiento facial de las líneas glabelares. También en oculoplástica podría usarse para tratar de mejorar las retracciones del párpado superior, para tratar de corregir entropio, o incluso para pacientes que presenten la hipersecreción de las glándulas lagrimales secundarias a parálisis faciales, o en casos cosméticos para tratar de prevenir y remover las líneas de expresión, específicamente las arrugas. Otros usos en medicina va a ser para tratamientos de cefaleas tensionales, para casos de incontinencias urinarias, para casos de hiperhidrosis o para casos estéticos, como les comentaba anteriormente. Va a estar contraindicada en pacientes que presenten algún tipo de enfermedad neuromuscular, como miastenia gravis o incluso esclerosis múltiple. También va a estar contraindicada en pacientes que hayan tenido algún tipo de infección cutánea en el sitio donde se va a realizar la inyección recientemente, en pacientes con coagulopatías, en pacientes que estén en estado de embarazo o que se encuentren lactando, o en pacientes menores de 12 años o que hayan referido a algún tipo de alergia al huevo, ya que esta toxina va a contener albúmina humana y puede generar sensibilidad a cualquier componente. Los efectos secundarios más frecuentes y que siempre hay que explicar a los pacientes antes de la aplicación y que acepten realizarse la aplicación va a ser tosis palpebral. Incluso estos pacientes pueden llegar a presentar tosis de cejas, lagoftalmos, ectropion, diplopías, náuseas, pareces o parálisis del músculo en el cual se esté inyectando esta toxina botulínica. Y bueno, esto era lo que les traía. Espero que les haya quedado claro. No sé si tienen alguna duda o todo claro. Todo claro, doctor. Ninguna duda, doctor. Gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Gracias, que esté muy bien. Doctor Mario, muchísimas gracias, que esté muy bien. Bueno, chao, que esté muy bien. Bueno. Doctores, entonces recuerden que a las 10:30 presencial en la Torre Milton Salazar para el tallercito de fondo de ojo, 4º piso, el salón número, pues me olvidó ese 4 del 1. Ya les miro acá en observación. Ese es salón 4. Milton Salazar, 4º piso, salón número 4. Y mañana tenemos la clase a las 6 de la mañana virtual en el enlace y a las 9 de la mañana presencial con el doctor Tello en la Clínica Foscal Internacional. Cualquier cosita, de todas formas, pues ahí tienen el número mío o el del doctor Tello. Nos escriben, ¿listo? Listo, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Sandra, Gracias. mañana en la Clínica Foscal Internacional, ¿en qué parte? En el primer piso, doctora, en el Foscal. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, ahí estamos en contacto, con gusto. Perfecto, gracias. Bye.